Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Un feliz sábado a todos nuestros hermanos. Y entramos a las horas sagradas del día santo de Dios. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están sintonizando este canal para así poder crecer en conocimiento, poder aprender más de la Palabra de Dios y ser profundos en las Sagradas Escrituras, ya que Dios quiere que escudriñemos su palabra para que podamos crecer en conocimiento, para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar, mis hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar correctamente el texto. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad y nos ayude a interpretar tu palabra como tú se la diste al profeta. Danos discernimiento, bendice a nuestros amigos que van a escuchar este estudio, que ellos también puedan crecer en conocimiento y así podamos glorificar tu nombre a través de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos hacer un estudio profundo sobre Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2 y vamos a leer el versículo 4. Este verso se ha usado para sostener de que los ángeles pueden reproducirse sexualmente. Lo que vamos a estudiar en este estudio vamos a descifrar quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres. Porque de acuerdo a esta unión surgieron o nacieron nefelines, gigantes. Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, estas eran hijas de los hombres, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, noten que los hijos de Dios vieron algo, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Interesante. Estos gigantes nefelines eran malos, sanguinarios, eran varones de renombre, o sea, eran famosos por su maldad. Pero noten cuál fue el fruto de esta unión entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Nacieron estos nefelín. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Es interesante, hermanos, que en el mundo cristiano hay una creencia, en la iglesia protestante hay una creencia, inclusive algunos padres de la iglesia tenían este concepto, de que estos hijos de Dios eran ángeles celestiales que bajaron a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y el resultado fue estos nefelines, estos gigantes malévolos, que todo su poder y su astucia la usaban para el mal. La generación antediluviana estaba depravada, su corazón era continuo solamente al mal, y el poder de estos gigantes lo usaban para dañar y destruir y matar. Por eso es que Dios mandó el diluvio para aniquilar toda esta especie que era solamente al mal su corazón. Pero quiero que profundicemos. Esta creencia de que estos hijos de Dios eran ángeles celestiales que bajaron a tener sexo con mujeres no es propia de los protestantes. Inclusive muchos padres de la iglesia creían también este concepto. Este concepto, hermanos, lo copiaron de un libro llamado el libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo, que sostiene en el capítulo 6 al capítulo 37 que estos hijos de Dios eran ángeles que bajaron del cielo a la tierra a tener relaciones sexuales con mujeres y les engendraron gigantes, o sea, los nefelín. Es interesante, hermano, lo siguiente. El libro de Enoc no es inspirado, es un libro pseudoepígrafo. Alguien lo escribió y se lo atribuyó a Enoc. Es un libro muy antiguo e histórico, muy conocido por generaciones. En los tiempos de Cristo y los profetas y los apóstoles, estos libros eran muy conocidos. El libro de Enoc
Es interesante, hermanos, lo siguiente que viene a continuación. Aunque el libro de Enoc es un libro pseudoepígrafo, no inspirado, es interesante que el apóstol Judas cita un fragmento del libro de Enoc. Y este fragmento que voy a leer ha sido de debates por años. ¿Cómo es posible que el Judas haya citado un fragmento del libro de Enoc? En efecto, hice un estudio profundo, hermanos, sobre esto. Inclusive en muchas partes de la Biblia tenemos también frases que son tomadas del libro de Enoc. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan hace también alusión a algunas referencias que están en el libro de Enoc. Y aquí vemos a Judas citando un fragmento del libro de Enoc. Esto lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 14 al 15. Quiero hacer este paréntesis para recalcar algo. Después vamos a pasar al tema sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Noten cómo dice Judas aquí. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santos y decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Noten qué interesante. Este fragmento es tomado del libro de Enoc. Quise constatarlo y busqué el libro de Enoc. En el libro de Enoc, libro primero de Enoc, está esta frase textualmente. Noten cómo dice, es la misma que está usando Judas. He aquí viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos. Estoy leyendo el libro de Enoc, para convencer de culpabilidad a toda carne de todas las obras de su impiedad que han cometido impíamente y de todas las cosas duras que los impíos pecadores han hablado contra él. Judas está tomando textualmente esta porción del libro de Enoc. Pero ¿por qué razón Judas está haciendo uso de esta literatura? Sencillo, explico. Nosotros no creemos en la inspiración de palabras porque eso carece de fundamento bíblico. Dios no inspiró palabras. Las palabras de la Biblia no son inspiradas. Explico para que no vaya a haber ninguna confusión que quiero decir. Dios inspiró la mente del profeta. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice Pedro en 2 de Pedro 1:21. Dios inspiró la mente del profeta, el intelecto, para que el profeta pudiese hacer uso de sus propias herramientas que tenía a la mano para poder transmitir el mensaje en su época. Ejemplo, los profetas podían hacer uso de fuentes extrabíblicas, como por ejemplo aquí vemos el libro de Enoc. Los profetas podían haber hecho uso de dichos y frases y refranes conocidos en su época. Inclusive, saben que la parábola del rico y Lázaro es una parábola egipcia que la copiaron los griegos y después los entraron al ambiente judío. Muchos desconocen eso. Jesús usó la parábola del rico y Lázaro, pero le dio un vuelco. Agarró la primera mitad como le entendían ellos y la segunda mitad la cambió para darles una enseñanza a los fariseos hipócritas porque creían en la inmortalidad del alma. Ya hemos explicado en otras posiciones, inclusive en mi canal tengo una exposición teológica sobre el significado de la parábola del rico y Lázaro. Estoy explicando este punto para que vean de que el Espíritu Santo lo que cuidaba es de que el profeta no fuese a distorsionar su mensaje, no importando si el profeta o el apóstol usaba fuentes extrabíblicas para citarlas y poder presentar ese mensaje en su época. Aquí vemos muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas y predicó su sermón en Areópagos, eso está en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo hizo alusión y citó solamente fuentes de autores y filósofos griegos. Inclusive citó frases hasta del dios Zeus, que era muy conocida por los atenienses. Si el apóstol Pablo hubiese llegado predicando con la Biblia, citando a los profetas del Antiguo Testamento, los atenienses no hubiesen creído, hubiesen dicho que Pablo estuviese loco. Pero el apóstol Pablo, muy inteligente y sabio,
usó la misma literatura que los filósofos griegos usaban y que los atenienses conocían para poder presentar el mensaje y poder presentarles a ese Dios que ellos no conocían, que era Cristo. Les estoy poniendo este ejemplo es de que aquí vemos de que Judas está citando una porción del libro de Enoc. No significa que el libro de Enoc sea inspirado. Si se pueden usar fuentes extrabíblicas siempre y cuando la fuente extrabíblica no contradiga el texto bíblico. Pero hay cosas en el libro de Enoc que sí contradicen el texto bíblico. Le voy a poner otro ejemplo. En el libro de Macabeos, tenemos en la Biblia católica 7 libros más. Tenemos los 2 libros de Macabeo. Hay muchas cosas históricas que concuerdan con la historia y con la Biblia, pero estos libros también tienen cosas que contradicen el texto bíblico. Como historia podemos usar algunos fragmentos de estos libros, algunas porciones, pero no considerarlos inspirados porque contradicen el canon bíblico, igual como el libro de Enoc. Por ejemplo, ¿saben de que la historia constata de que antes de que fuese la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el año 586 a.C., Jeremías con hombres piadosos se escondieron el arca del pacto en una cueva y Dios la ocultó hasta el día de hoy? Esto lo corrobora el libro de Segunda de Macabeos y también lo constata la historia y lo constata Elena de White en el libro Historia de la Redención. Noten que podemos usar esa porción del libro de Macabeos como un dato histórico que está en armonía con la historia y con las escrituras, porque Dios usó a Jeremías para esconder ese precioso cofre, el arca del pacto, y hasta el día de hoy está oculto, nadie sabe su paradero. Es imposible que estos hijos de Dios hayan sido ángeles. Esta es una teoría que proviene del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo e histórico. Vamos a ver por qué razón es imposible que estos hijos de Dios sean ángeles. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto nos ayuda a entender otro texto. No necesitamos el libro de Enoc. Dijimos de que el libro de Enoc es un libro pseudoepígrafo, no es inspirado. Primera razón que descarta que estos hijos de Dios eran ángeles. La Biblia dice de que la destrucción sobre los antediluvianos iba a venir sobre los hombres, no dice sobre ángeles. No se menciona ni directa ni indirectamente a ángeles que iban a ser destruidos. Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículo 3 y leemos después el versículo 5 y 7. Noten cuántas veces se repite el término Adán en plural, porque el término Adán en hebreo es hombre o hombres. En griego es andropos, hombre, pero en hebreo es Adán. Aquí es el plural. Y noten cuántas veces se repite el término hombres. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿La maldad de quién? No dice los ángeles, de los hombres. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. También incluyendo los gigantes. Eran malos. Y dice, y se arrepintió Jehová por haber hecho al hombre. Otra vez se menciona el hombre. El término arrepentirse en el hebreo es dolerse el corazón. Le dolió, sintió pesar. En efecto, la siguiente frase lo corrobora. Y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Se repite otra vez. A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, me duele el corazón. Siento pesar por haber hecho al hombre. O sea que Dios estaba triste porque la maldad había llegado hasta el colmo. Noten que no se menciona que el castigo iba a venir sobre ángeles, sino sobre hombres y sobre las bestias. Dios iba a destruir la tierra con un diluvio, porque los hombres, el corazón de los hombres era de continuo solamente al mal.
Segunda razón que descarta que estos hijos de Dios sean ángeles es lo siguiente. Según la Biblia, los ángeles no pueden reproducirse, no pueden procrearse, ni tampoco pueden casarse. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. No le podemos atribuir sexo a los ángeles porque no lo tienen. Noten cómo dijo Cristo, Mateo capítulo 22, versículos 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se pueden reproducir, los ángeles son asexuales. Por lo tanto, es imposible de que estos hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6 sean ángeles, porque dice el texto que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y Cristo está diciendo que los ángeles no pueden reproducirse porque no pueden tener relaciones sexuales. Ahora, entonces la pregunta es, entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? La Biblia es su propio intérprete. Noten lo que dice Génesis 3:15. En Génesis 3:15 encontramos la clave para entender quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres. Noten cómo dice Génesis 3:15. Génesis 3:15 es conocido como un microapocalipsis. En efecto, este versículo habla de cómo inició el conflicto entre el bien y el mal en esta tierra y cómo se va a desatar y cómo terminará el mal. Noten cómo dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es interesante que aquí se menciona una guerra entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La mujer literalmente aquí es Eva, pero una simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, pero la serpiente iba a morder el calcañal a la simiente de la mujer. Muy interesante. ¿Qué es o quién es la simiente de la mujer? Teológicamente. Teológicamente la simiente de la mujer, o el estirpe o el esperma, porque en el hebreo es sera, es Cristo. La simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente es Cristo. Pablo lo dice en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a su simiente como que se hablase de muchas, sino como de una, la cual es Cristo. Pero ¿quiénes más son simiente de la mujer? Según Gálatas 3:28-29 dice: si ciertamente sos de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa sois. O sea que Cristo teológicamente es la simiente de la mujer. Inclusive en el hebreo está el pronombre personal masculino: Él te aplastará la cabeza. Es una alusión que Cristo, el masculino, que Apocalipsis 12 habla de que un hijo varón, se recalca, que le iba a hacerle la guerra a Satanás y a la simiente de Satanás. Pero noten qué interesante, aquí hay una guerra entre dos simientes. Ahora, literalmente y teológicamente es Cristo la simiente de la mujer, pero literalmente aquí, en este contexto, ¿quién es la simiente de la mujer y la simiente de Satanás o de la serpiente? Sencillo. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Estos hijos eran Caín y Abel. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia de que Caín mató a Abel, porque según Juan en su carta y según Apocalipsis nos ayuda a entender de que el diablo creía de que el que le iba a aplastar la cabeza era Abel. Así que usó a Caín, que era el maligno, para matar a su hermano Abel, dice Juan. Porque como el diablo, hermanos, noten este interesante dato que voy a dar, el diablo no puede leer los pensamientos ni conocer el futuro. El diablo conoce el futuro porque lee la Biblia, pero el diablo no es omnisciente ni omnipresente, ni tampoco puede leer la mente ni conocer el futuro. Estos son solamente atributos exclusivos solamente de Dios. El diablo creía,
Porque como el diablo escuchó esta profecía, que una simiente le iba a aplastar la cabeza, el diablo empezó a estar pendiente para ver quién iba a ser ese masculino que le iba a aplastar la cabeza, para poder aniquilarlo cuando naciese. Es interesante que el diablo creía de que Abel era la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza, y por eso usó a Caín para matarle a su hermano. En este contexto, la simiente de la mujer es Abel y la simiente de la serpiente es Caín. Pero como Caín mató a su hermano Abel, dice la Biblia de que Adán y Eva tuvieron otro hijo después, llamado Set. La palabra Set significa sustituto. En efecto, el sustituto de Abel. Es interesante ahora lo que viene a continuación. Vámonos a Génesis capítulo 6, el versículo que acabamos de leer, donde los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que hay antes de Génesis 6? Tomen sus Biblias y lean que en Génesis, antes de Génesis 6, está capítulo 5 y capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Génesis encontramos, ustedes pueden leer todo el capítulo 4 de Génesis, encontramos todo el linaje impío de la descendencia de Caín. O sea que la descendencia de Caín es la simiente de la serpiente. Pero en el capítulo 5, ahora es interesante. En el capítulo 5 de Génesis encontramos la descendencia del linaje santo de Set. Set, en este contexto, y su descendencia son el linaje de la mujer. ¿Captaron, hermano? O sea que encontramos aquí dos genealogías y dos linajes. Un linaje santo, que es el de Set, y un linaje impío, que es el de Caín. Cuando nos vamos nosotros a Génesis 6, vemos ahora la armonía en este tema y en este contexto. ¿Por qué razón? Los hijos de Dios en Génesis 6 no son ángeles. Los hijos de Dios son los descendientes del linaje santo de Set. Es como decir, hijos de Dios fieles que vieron mujeres impías del linaje impío de Caín para tomarlas por mujer. ¿Captaron, hermano? Noten qué interesante. Es como decir, cristianos buscaron como por mujer a impías que no eran creedoras de Dios y que no profesaban adorar a Dios ni obedecían a Dios. Es interesante, hermano, lo siguiente. Según la Biblia, en Génesis capítulo 5, que es el linaje santo de Set, que es la simiente de la mujer, encontramos solamente hombres. Lean el capítulo entero. Pero es interesante que en el linaje impío de Caín sí hay mujeres, y hay dos. Noten cómo dice Génesis 4:23, y estas mujeres las encontramos en la genealogía impía de Caín. Dice Génesis 4:23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, eran dos, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Es interesante, hermanos, que aquí se mencionan dos mujeres, pero noten lo que dice Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero noten qué interesante. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿acaso en el linaje santo de Set no había mujeres? Aunque no se diga en el capítulo textualmente, pero sí tuvieron que haber habido mujeres. Pero ¿por qué los hijos de Dios prefirieron buscar mujeres impías del linaje de Caín? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron? Porque aquí dice, y viendo que eran hermosas. ¿Con qué se ve? Con los ojos. O sea, algo vieron que no tenían las hijas de Dios. ¿Qué es lo que vieron? Busqué en el diccionario la gramática de estas dos palabras, o el nombre de estas dos mujeres, Ada y Sila. Ada en el hebreo significa ornamento. Enfatiza una mujer que se viste con prendas muy provocativas para llamar la atención y levantar los instintos sexuales. Esto le gustó a los hijos de Dios, que estas mujeres eran muy sensuales.
Inclusive la palabra Sila, el nombre Sila significa sombra. O sea, estas mujeres eran mujeres impías, se vestían mal, eran sensuales y eran provocativas. Esto es lo que le gustó a los hijos de Dios. Y cuando los tomaron por mujer, esto dio origen a que se crearan estos gigantes llamados Nefelín. Gigantes en hebreo es Nefelín. Eran gigantes diabólicos, dirigidos por Satanás. Destruían, mataban y eran sanguinarios. Por eso es que Dios le puso fin a esta raza longeva. Los hijos de Dios, es imposible que sean ángeles. Los hijos de Dios aquí, en este contexto, representan los descendientes de Set, y las hijas de los hombres eran las mujeres impías del linaje impío de Caín. Y saben, hermanos, esta es una interpretación que está más apegada al texto bíblico. Y esta interpretación aún la admiten y la aceptan muchos teólogos que ni tan siquiera son adventistas. Admiten que esta interpretación es la que está más apegada al texto. La Biblia enseña que los hijos de Dios son aquellos que se mantienen fieles a los estatutos de Dios. Cuando Dios le llama o usa ese término hijos de Dios, es una alusión a una persona que camina en rectitud. Esto era lo que sucedía con los descendientes de Sec, eran hijos de Dios fieles, pero que se desviaron al ver mujeres impías del linaje de Caín para tomarlas por mujer. Sus frutos fue que nacieran estos nefelines, gigantes, malos. La ciencia nos dice de que el mundo va evolucionando, pero según la Biblia, el mundo va devolucionando. Mientras más nos acercamos a la creación, los hombres eran más inteligentes. No tenían computadoras, ni celulares, ni iPad, pero su cerebro era la computadora. O sea, y toda esa inteligencia que tenían lo ocupaban para hacer mal. Algunos creen de que había ingeniería genética, manipulaban las especies. En otra exposición vamos a hablar de eso. Pero es interesante, hermanos, lo siguiente, que es imposible que nosotros podamos aceptar la interpretación del libro de Enoc. El libro de Enoc no es inspirado. Es imposible que estos hijos de Dios sean ángeles, sino que son los descendientes de Sec, que tomaron mujeres impías del linaje de Caín. Ahora, para terminar, quiero que leamos algo muy interesante. En Apocalipsis 20, después de los 1000 años, se ve el gran juicio del trono blanco. ¿Quiénes son los que resucitan después de los 1000 años en la segunda resurrección? Son los impíos. Pero noten quiénes están incluidos en esta resurrección después de los 1000 años y que serán juzgados en el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 11. Quiero que leamos conmigo lo que dice el texto para que vean algo muy interesante. Repito, esto es después de los 1000 años. Dios les va a permitir a los impíos a que vean sus propios registros y se van a dar cuenta que no estaban escritos en el libro de la vida. Por ende, están en el libro de la muerte, se insinúa. Pero noten quiénes son los que están parados de pie. Dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños. ¿Quiénes están? Grandes y pequeños. ¿Quiénes son estos grandes y pequeños? Los grandes son los gigantes nefelines, y pequeños se entiende que son los seres humanos en menor estatura. Pero después de los 1000 años, los gigantes nefelines que murieron por las aguas del diluvio van a resucitar para ser juzgados y ser aniquilados. Aquí vemos de que están los muertos grandes y pequeños. No es que estén los cadáveres, sino que son muertos que ya resucitaron, porque Apocalipsis 25 al 6 se nos dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En efecto, estos muertos están aquí es porque ya resucitaron y están de pie delante del trono, y aquí vemos de que en esos muertos están los gigantes nefelines de esa raza longeva
que nació de esa amalgama entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Y al final y después de los 1000 años van a ser aniquilados y van a ser juzgados. Aquí vemos, muchos quizás no habían divisado esto, de que estos grandes y pequeños que están aquí se refiere a los gigantes nefelines. Inclusive el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos también lo corrobora, que después de los 1000 años van a resucitar esos gigantes de la raza longeva, esos nefelines, para ser aniquilados. Hermanos, la Biblia es su propio intérprete. No cabe duda que esta interpretación que hemos expuesto en este estudio es la que está más apegada al contexto bíblico. Los hijos de Dios son los descendientes del linaje santo de Seth, y las hijas de los hombres son las mujeres impías del linaje impío de Caín. Hermanos, gracias a nuestro Dios porque nos permitió poder presentar este mensaje, y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Bendice nuestro corazón para que esta palabra haya quedado impregnada en este corazón y podamos siempre vivir en armonía con este mensaje. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos, que cada día podamos crecer en conocimiento para honra y gloria tuya. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y sigan orando por este ministerio. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.